Bien, muy buenas tardes a todos, o bueno, muy buenos días, depende dónde se encuentren. Vamos a dar inicio a la asignatura de Parte General y Principios Internacionales del Derecho Penal Económico. Mi nombre es Lorena Varela, soy vuestra profesora que les voy a acompañar durante este cuatrimestre. Vamos a hacer, en el día de hoy vamos a tener una sesión doble para aquellos que puedan, obviamente, quedarse en ambas sesiones. El cómputo de la asistencia va a ser de las dos sesiones. Y para aquellos que solo puedan estar para la primera sesión, que es de presentación, bueno, no hay ningún problema, ya se conectarán en otro momento o en todo caso visualizarán la sesión la segunda parte de la sesión diferido, ¿eh? Es decir, en ese sentido ustedes organizan sus tiempos. Bien, vamos a iniciar con la sesión de presentación, donde vamos a abordar, bueno, las diferentes cuestiones vinculadas a cómo nos vamos a organizar, cuál es el sistema de evaluación de esta asignatura, cuál es el sistema también de exámenes, y vamos a tener un tiempo también de ronda de preguntas o de consultas para aquellos que tengan alguna duda y si todo eso eh, queda ya dicho en esa sesión de presentación, vamos a pasar a la sesión de contenido que versa sobre la temática 1 o sobre la unidad temática 1. Voy entonces a compartir pantalla con una presentación que luego les subiré al aula virtual para que tengan a mano ¿eh? Eh, también todas estas indicaciones generales de la asignatura. Bien, esta asignatura se intitula Parte General y Principios Internacionales del Derecho Penal Económico. Ya es como un título un poco largo, entonces, de Parte General y Principios Internacionales. Bueno, es una asignatura muy general, lo dice Parte General. Muy general en términos de las estructuras conceptuales que luego son necesarias para una mejor comprensión de los delitos concretos vinculados a lo económico, está claro, de los delitos económicos, y también vinculada a todos esos conceptos que son comunes a los partícipes de esos delitos, a las empresas, a los programas de cumplimiento, etc. Es decir, dentro de esta asignatura vamos a abordar todas esas estructuras, elementos, conceptos que son comunes a todas las otras asignaturas que ustedes después tendrán dentro de la titulación o que también están en este momento cursando dentro de la titulación. Bien, vamos a comenzar entonces con el índice, en algún sentido todas las presentaciones que voy a subir al aula para que ustedes tengan a disposición el material que se comparte en la clase. Todas tienen un índice, en el sentido de, bueno, un sumario, para que ustedes sepan cada vez que consultan el material, bueno, cuál es el contenido de ese material. Entonces, vamos en primer lugar a hacer mención de manera muy general a cuál es el contenido de la asignatura, es decir, cuáles son los bloques temáticos que vamos a analizar en esta asignatura a lo largo de todo el cuatrimestre. Vamos a referirnos también a la metodología de las clases, vamos a poner aquí como una política de mínimos, ¿no? De cómo nos vamos a organizar. También vamos a hacer referencia a la evaluación continua, es decir, las diferentes actividades que ustedes pueden ir realizando a lo largo de la asignatura para ir sumando puntos en este aspecto y que eso les ayude luego al puntaje que obtengan en el examen para promediar la asignatura. Vamos a hacer referencia también a los exámenes, si, bueno, cuál es la modalidad de examen, cómo se va en alguna medida a puntuar dentro del examen y también vamos a hacer referencia al aspecto de foros y dudas, que también es algo que forma parte del aula virtual que ustedes tienen ya a vuestra disposición. Entonces, comencemos con el primer ítem o con el primer apartado que se refiere al contenido de la asignatura. El contenido de la asignatura hace mérito al concepto, bueno, más que concepto, al título de la asignatura, parte general y principios internacionales del derecho penal económico. Todas estas
unidades temáticas versan sobre algún aspecto de esa parte general. En primer lugar, dentro de la unidad temática 1, vamos a hacer una delimitación conceptual del derecho penal económico. El máster es un máster en derecho penal económico. Entonces, ¿qué es el derecho penal económico? Más allá de que todos podamos tener ya una noción eh, muy aproximada de lo que es el derecho penal económico, porque todos ya tenemos un bagaje jurídico y no somos principiantes en su estudio. Todos sabemos en alguna medida lo que es el derecho penal económico, y si no lo sabemos, lo podemos saber sobre la base de las deducciones, ya de nuestro bagaje conceptual que tenemos en la cabeza, de nuestros conocimientos previos. Ya podemos deducir cuál es el contenido del concepto de derecho penal económico. La, la diferencia con el concepto técnico de derecho penal económico es que vamos a ofrecer las dos caras del concepto. Por una parte, el concepto general o en sentido amplio del derecho penal económico, y luego en sentido estricto del concepto de derecho penal económico. En esa delimitación conceptual también vamos a analizar, para situarnos un poco qué fue lo que trajo a que los códigos penales actuales incorporen al derecho penal económico como una rama ya consolidada del derecho penal. Es decir, el derecho penal, en alguna medida, haciendo una visión retrospectiva, es decir, mirando hacia el pasado, no se caracterizaba por el derecho penal económico. Es decir, el derecho penal económico es como algo nuevo, algo de la modernidad. Bueno, vamos a ver un poco ese desarrollo de la historia de una manera muy general, dando grandes saltos para poder llegar hasta el estadio actual y ver cómo ese derecho penal fue naciendo dentro del gran derecho penal, cómo fue construyéndose un aspecto vinculado al derecho penal económico y cuáles son hoy por hoy sus características y en alguna medida cuál es la prognosis que podemos hacer del derecho penal económico de aquí al futuro, porque el derecho penal económico es una de las ramas del derecho penal más vivas y más dinámica. Si sigue creciendo, sigue en alguna medida expandiéndose. Entonces, dentro de esta unidad temática vamos a ver el concepto de derecho penal económico, vamos a ver un poco de su desarrollo, vamos a ver dentro de este desarrollo lo que se conoce como expansión del derecho penal, porque el derecho penal económico como parte del derecho penal, al expandirse el derecho penal en sí, toda la disciplina y toda la normativa, y esto tiene obviamente un fundamento de progreso filosófico, ideológico de las sociedades, que llevó a que los derechos penales de todos los estados se engrosaran, se expandieran, y el derecho penal económico, como parte de ese gran derecho penal, también se expandió. Entonces, también dentro de esa unidad temática, o dentro de ese eje temático que es el primero, vamos a ver esa expansión. Otro aspecto que vamos a analizar dentro de la unidad temática 1 se vincula con la autonomía científica del derecho penal económico. Es decir, más allá de su aspecto normativo, es decir, de lo positivo, vamos a ver que desde el punto de vista científico, de lo que es la ciencia del derecho penal económico, la doctrina, la dogmática, con el paso del tiempo fue adquiriendo autonomía científica. Es decir, ya no se estudia como parte o como un capítulo del derecho penal, parte especial, sino que ya en alguna medida existen titulaciones en derecho penal económico, manuales de derecho penal económico, asignaturas de derecho penal económico, especializaciones de abogados que se dedican solo al derecho penal económico. Entonces, eso es eh, una consecuencia directa de la autonomía científica del derecho penal económico. Entonces, eso también vamos a abordar dentro de la temática 1. Esto nos va a ofrecer un contexto muy general de lo que viene después y al mismo tiempo de lo que ustedes van a ir seguramente viendo y analizando en otras asignaturas, porque estos son estructuras generales, ¿no? Conceptos generales. Bien, en la unidad temática número 2 vamos a abordar ya una cuestión más de política criminal, ¿no? Ya vamos a dejar de lado los conceptos, si bien es verdad que también vamos a analizar conceptos en esta segunda unidad,
sí que nos vamos a concentrar en la política criminal vinculada a la legitimidad de la intervención del Estado en el sistema económico, para regular el sistema económico. Esto es lo que se conoce como la legitimidad de la intervención penal en los delitos económicos. Y bueno, ¿cuáles son las razones o cuáles son los fundamentos de política criminal que llevan a que los estados hayan pasado a regular en términos penales, es decir, hayan pasado a tipificar o a convertir comportamientos permitidos en el ámbito económico en comportamientos penalmente relevantes o comportamientos prohibidos? Hay una etapa de la historia en que lo que antes estaba permitido, a partir de un determinado momento, pasa a estar prohibido, pasa a ser un delito. Ese cambio de escenario de permitido a prohibido, por ejemplo, la corrupción privada o la corrupción en los negocios, antes estaba permitido, a partir del 2010 en España está prohibido, es un delito. Bueno, que sustenta esa criminalización o esa tipificación de un riesgo económico que antes formaba parte de lo permitido. ¿Cuándo pasó a ser prohibido? ¿Y por qué razón? ¿Bajo qué fundamento? Bueno, allí interviene todo un discurso político-criminal basado en la legitimidad de la intervención penal en ese tipo de riesgos para convertirlos en riesgos prohibidos sobre la base de la protección de bienes jurídicos. Es un principio que rige el derecho penal, el principio de protección de bienes jurídicos que solventa o en alguna medida fundamenta la intervención penal, y le da legitimidad. Vamos a analizar todo ese proceso de legitimidad de la intervención penal en materia económica, en esa unidad temática. Allí se va a abrir una especie de mundo que no lo vamos a poder abarcar todo, lamentablemente, porque hay muchas cuestiones que las vamos a tener que dar por sentadas, porque en un máster siempre se profundizan conocimientos, y se supone que uno ya trae esos conocimientos y nosotros lo vamos a profundizar en materia económica. Pero sí que es verdad que en algún punto vamos a tener que hacer algunas referencias más básicas para refrescar ideas, y entre esas referencias más básicas vamos a tener que referirnos a los bienes jurídicos. Bueno, ¿cómo se clasifican los bienes jurídicos? ¿Dónde se encuentra previsto Ay, esperen que me ha salido aquí una leyenda de un antivirus que no sé qué. Perdón. Donde se encuentra previsto el bien jurídico sistema económico, que es el bien jurídico que protege los delitos económicos, dentro de ese universo de clasificaciones de bienes jurídicos, a ver dónde se encuentra, ¿no?, el bien jurídico orden socioeconómico o sistema económico del Estado. Eso es tema 2. Dentro de esa legitimidad de la intervención penal se evalúa no solamente los fundamentos político-criminales, sino también la clasificación de los bienes jurídicos. Y vamos a analizar el concepto del bien jurídico orden socioeconómico o del bien jurídico sistema económico del Estado, que es el objeto de protección de los delitos económicos. En la unidad temática número 3 vamos a hacer referencia a las fuentes del derecho penal económico, pero no solamente a las fuentes del derecho penal económico, es decir, de dónde bebe el derecho penal, de dónde encuentra el derecho penal sus fuentes, sino también vamos a hacer referencia a las fuentes de la ciencia del derecho penal económico, porque esto nos va a permitir a nosotros contrastar de que por el principio de legalidad penal, el derecho penal en sí bebe de la norma, de la Constitución o de los compromisos internacionales que un determinado Estado haya asumido en un convenio o en una convención, pero no bebe, por ejemplo, de la costumbre. En cambio, la ciencia doctrinal o la ciencia dogmática que se genera en torno a la interpretación del derecho penal económico, de las normas, de los delitos, etcétera, sí que bebe de otras ramas o de otras fuentes que no se vinculan con lo jurídico, porque la ciencia no está sometida al principio de legalidad. Entonces, la ciencia perfectamente puede valerse de las matemáticas, de la filosofía, de la criminología y de otras disciplinas que estudian el comportamiento humano para poder crear sus conceptos o para ofrecer sus fundamentos cuando interpretan un delito, por ejemplo. Que si yo vamos a interpretar el delito de administración desleal, bueno, porque estamos estudiando el delito de administración desleal y bueno, queremos saber
¿A qué se refiere con administrador de hecho y de derecho? Bueno, voy a valerme de la serie de normas que definen al administrador de hecho y de derecho, pero desde el punto de vista del fundamento, de las funciones que tiene un administrador de hecho y de derecho dentro de la gestión o administración de un patrimonio ajeno, yo tengo que hablar de los deberes de cuidado y de los deberes de fidelidad o deberes de lealtad. Pero eso no me dice el Código Penal, eso no está estipulado dentro de la norma penal. Eso es algo que la doctrina ha creado para dar fundamento al deber al que se encuentra sujeto el administrador y que, fruto de la infracción de ese deber, comete el tipo penal. Administra deslealmente el patrimonio ajeno y obviamente comete el delito de administración desleal o administración infiel, según el ordenamiento jurídico. O sea, el sistema legal, hay distintos nombres, pero son todos equivalentes. Entonces, por ejemplo, todo ese concepto de deber de cuidado, deber de diligencia, deber de lealtad, deber de fidelidad o deberes fiduciarios que tienen los administradores de un patrimonio ajeno, eso no se encuentra en la ley. Necesito beber de otras disciplinas, como ciencia jurídica, ¿no? Como ciencia dogmática, que estudia los conceptos y los elementos de un determinado delito para ofrecer, ¿no? Un argumento y un fundamento a esos deberes. Y eso lo podemos encontrar en otras disciplinas, no necesariamente en la ley. Entonces, dentro de la unidad temática 3 vamos a hacer estas distinciones entre las fuentes del derecho penal económico, en cuanto a derecho positivo, ¿no? Y las fuentes de la ciencia del derecho penal económico. En el apartado 4, bueno, más que apartado, en la temática 4, o en el tema 4, y en el tema 5, vamos a abordar dos cuestiones muy puntuales de la teoría del delito. Si ustedes recuerdan, en todo caso lo vamos a recuperar cuando lleguemos a estas unidades. En estas unidades vamos a abordar elementos de la teoría del delito. Cuando uno estudia parte general, la carrera de Derecho, la mayor parte de los programas de parte general, es decir, desde el tema 3 al tema 15, normalmente es toda la teoría del delito. Antes hay otros temas también introductorios, como la teoría de la pena, los principios, etc. Pero luego todo es teoría del delito. Y uno estudia la acción, la conducta típica, objetiva y subjetiva, la antipublicidad, las causas de justificación, la culpabilidad, etc. Si estudia la teoría del delito y todos sus diferentes elementos que componen la teoría del delito. Y a su vez dentro de esos elementos hay otros elementos, como una especie de mamushka, ¿no? O sea, uno abre una muñequita y luego hay otra muñequita más chiquitita y luego otra chiquitita y otra chiquitita, porque la teoría del delito es así, es totalmente estratificada desde lo más general a lo más particular. Es una teoría realmente titánica, llena de elementos que ayudan a imputar responsabilidad penal a quienes tienen que imputar responsabilidad penal. Hay una serie de presupuestos que hay que observar para imputar responsabilidad penal a una persona. Entonces, de todo ese universo de elementos de la teoría del delito, no vamos a poder, en los términos de que es inviable desde el punto de vista del tiempo que necesitaríamos para desarrollar toda la teoría del delito, ¿no? En relación con los delitos económicos, pero sí que vamos a trabajar algunos elementos de esa teoría del delito en relación con la delincuencia económica o con los delitos económicos. En concreto, ¿cuáles son esos elementos que se van a trabajar en la asignatura? En la unidad 4 hablamos de los aspectos objetivos y subjetivos del delito económico. En resumidas cuentas, vamos a hablar de la imputación objetiva y de la imputación subjetiva en los delitos económicos. Es decir, vamos a hacer referencia al riesgo y al resultado como parte de la imputación objetiva de los delitos económicos. Y en relación con la imputación subjetiva vamos a hacer referencia al dolo y a la imprudencia, pero siempre desde el enfoque de los delitos económicos. Es decir, ¿cuál es el riesgo prototípico de los delitos económicos? ¿O cuál es el dolo o cómo se conforma el dolo en los delitos económicos? Por poner dos ejemplos muy claros de la parte objetiva y de la parte subjetiva. Si no vamos a hablar de la parte objetiva y de la parte subjetiva en general, sino que vamos a hablar de la parte objetiva y subjetiva del delito enfocado en los delitos económicos. ¿Por qué? Porque el riesgo que se genera
dentro del ámbito de la delincuencia económica, el riesgo que se genera para el sistema económico, es un riesgo muy peculiar que tiene características muy distintas a las características que pueden tener otros riesgos vinculados a otros delitos del Código Penal. Entonces, vamos a ver cómo es el riesgo, cuáles son las características genéricas de los delitos económicos, y eso va a generar un contraste, obviamente, con otros tipos de riesgo en relación con otro tipo de delitos también previstos en el Código Penal. Y lo mismo en relación con el dolo. Es decir, el dolo en los delitos económicos es una figura que tiene características y matices muy propios que no se da en otro tipo de criminalidad. Entonces, vamos a hacer referencia a ese aspecto subjetivo y objetivo, perdón, siempre en relación con la delincuencia económica. En la unidad 5 también vamos a hablar de otro de los elementos de la teoría del delito que se refiere a los grados de intervención criminal dentro de un delito económico. Y aquí vamos a estudiar un poco, ¿no?, las categorías de la autoría y de la participación dentro de las personas físicas, no de las personas jurídicas. Y los diferentes títulos de imputación que existen de los autores y partícipes dentro de la criminalidad económica, que también tiene unas características especiales. A partir de la unidad temática número 6, ya dejamos de lado la teoría del delito y vamos a hacer referencia a cuestiones vinculadas con la sanción, es decir, con las consecuencias penales que se pueden derivar de la comisión de un hecho delictivo. Dentro de esas consecuencias vamos a estudiar la categoría de la punibilidad, y cuando digo que vamos a estudiar la categoría de la punibilidad, no es que vamos a abrir un capítulo y vamos a explicar lo que es la punibilidad, sino que simplemente vamos a estudiar algunos elementos de la punibilidad que son característicos del derecho penal económico. Entonces aquí vamos a ver las causas de levantamiento de pena, las causas de extensión de pena, entre otras. Acá en realidad no es extensión, sino que es extinción. Debía corregir esa rata. Vamos a ver estas diferentes cuestiones vinculadas a la punibilidad, porque en el ámbito del derecho penal económico, algunos delitos económicos contemplan estas causas de atenuación o causas de exoneración de pena, que no se contemplan en otros delitos del Código Penal. En la unidad 7 vamos a abordar una cuestión muy interesante, que mezcla un poco la visión de la criminología crítica con la política criminal de persecución de la delincuencia económica. Es decir, todos los estados, en alguna medida, tienen, de una manera más o menos formal o más o menos desarrollada, una política criminal de lucha contra los delitos económicos, ¿no? Por ejemplo, si tiene una política criminal determinada de lucha contra la corrupción, o de lucha contra el blanqueo de capitales, o de lucha contra la criminalidad organizada, esto se puede inscribir dentro de la gran lucha contra la delincuencia económica, porque la delincuencia económica tiene muchas modalidades delictivas. No existe un delito que se llame delito económico, así general a secas. No, los delitos económicos son muchos. Es decir, el delito económico es el género, pero luego está la corrupción, está el blanqueo, está la administración desleal, los delitos contra la hacienda pública, etcétera. Hay muchos delitos económicos. Entonces, cualquier política criminal de un Estado que tenga, por ejemplo, algo vinculado a los delitos económicos, aunque solo se luche contra el blanqueo de capitales de manera muy especial, ¿no? Porque el Estado ha reforzado su lucha contra el blanqueo de capitales. Bueno, esto forma parte de la lucha contra la delincuencia económica. Entonces, esa política criminal de lucha contra la delincuencia económica, por más que esté focalizada en un delito económico en concreto, genera estadísticamente una conclusión que hasta ahora no ha sido desvirtuada. Y la conclusión es que existe, en relación con la delincuencia económica,
una relativa impunidad. Esto es un punto de partida que forma parte en realidad de una conclusión estadística. Esta es nuestra premisa conceptual. Nosotros vamos a comenzar desde esta premisa, la relativa impunidad de la delincuencia económica. Pero luego tenemos que fundamentarla y vamos a desarrollarla, decir, bueno, ¿por qué decimos esto? ¿Sobre la base de qué argumentos o sobre la base de qué estadística se llega a la conclusión de que en relación con la delincuencia económica existe una relativa impunidad? Vamos a explicar cuáles son todos esos factores que hacen que exista todavía una relativa impunidad en términos de persecución penal de la delincuencia económica y en términos de condena de la delincuencia económica en comparación con otro tipo de criminalidad. Entonces, no solo vamos a abordar la política criminal de persecución de la delincuencia económica, sino que vamos a tener en cuenta la parte más bien empírica de la criminología, que es la que nos da los elementos o nos da los datos como para que a posteriori podamos sacar de conclusión que todavía, desde el punto de vista del escenario penal de los estados del mundo, existe una relativa impunidad de la delincuencia económica. Y podemos hacer un pequeño spoiler. Y decir, bueno, la delincuencia económica normalmente está relacionada con la delincuencia de cuello blanco, que es la delincuencia de la élite, y normalmente la élite, que es reflejo del poder económico en los diferentes estados, ¿no? Diferentes élites, que es reflejo del poder económico y político de los estados, normalmente no forma parte del sistema judicial, en el sentido del sistema de la clientela del poder penal. Si el poder penal, por tradición, no ha estado pensado para perseguir y condenar a quienes forman parte de los estamentos más jerárquicos de la sociedad. Normalmente el sistema penal nació como una especie de castigo a las clases un poco más desfavorecidas. Esto no lo digo yo, lo dice la criminología, lo dicen los estudios empíricos y lo dicen en alguna medida también diferentes estudios científicos que arriban a esta conclusión. Que hay excepciones y que uno puede obviamente confrontar con argumentos distintos a estos fundamentos o a estas ideas, claro que sí, y eso vamos a abrir ese debate cuando lleguemos a esta unidad, ¿no? Pero a grandes rasgos, en términos generales, sigue existiendo esta realidad de esa relativa impunidad vinculada a la delincuencia de la élite. Luego, en la unidad temática 8, en la 9 y en la 10, ya nos vamos a concentrar en el régimen positivo español, es decir, en el régimen penal actual, vigente, el Código Penal español, de cómo se regulan, o más que cómo se regulan, qué tipo de penas se prevén para las personas físicas y para las personas jurídicas en relación con la delincuencia económica. Es decir, si uno repasa el Código Penal español, va a advertir que hay delitos que pueden ser cometidos no solo por personas físicas, sino también por personas jurídicas, y hay un sistema de penas. Penas de prisión, penas de inhabilitación de derechos, penas de multa. Bueno, vamos a hacer un poco ese repaso, no tanto desde el punto de vista cuantitativo, es decir, el blanqueo de capitales se castiga con, qué sé yo, 2 años a 6 años de prisión. Y eso en realidad no nos interesa dentro de la asignatura. Y al mismo tiempo no tiene sentido que fijemos nuestra atención en eso, porque basta con consultar el Código Penal para saber cuál es la escala penal. En realidad, eso será un ejemplo en todo caso, ¿eh? Lo importante de estas unidades temáticas es que vamos a evaluar en términos analíticos, dentro de la unidad 8, la 9 y la 10, cuáles son las razones o los fundamentos que explican la función de la pena. Es decir, cuál es la función de la pena de prisión en los delitos económicos. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus desventajas? ¿Sirve? ¿No sirve? Y allí van a ser el gran tema de la llamada resocialización del delincuente económico, en concreto el delincuente económico de cuello blanco, que es una de las grandes preguntas y uno de los grandes debates que existe a nivel dogmático y a nivel doctrinal, de si acaso el delincuente económico de cuello blanco necesita resocialización. ¿Y qué tipo de resocialización necesita?
Y si no necesita, ¿por qué no necesita? Entonces, ¿qué función cumple la pena en un delincuente económico de cuello blanco? Si no es la resocialización, ¿qué otro tipo de función puede cumplir la pena? Entonces, vamos a ver ese bagaje de fundamentos y no tanto si se castiga con tanto o cuanto un delito determinado. Pondremos de ejemplo, pero en realidad lo que nos va a interesar son estos argumentos que explican la función de la pena en los delitos económicos, tanto la función de la pena en personas jurídicas como la función de la pena, perdón, en las personas físicas como en las personas jurídicas. ¿Comprendido? Esperen que tengo aquí dos intervenciones en el chat y no sé si se relacionan. Ah, vale, esto es algo de ustedes y, ay, madre mía, se han armado un logo y todo, ¿no? Es como un código QR o algo. ¿Y yo me puedo incorporar ahí también? ¿O eso es para ustedes, no? Es el chat del grupo de WhatsApp y Pero el qué código peligro para que se... compartirlo aquí. Imagínate que yo no soy una profesora muy honesta y digo, ah, pues me voy a meter de topo a este grupo a ver qué dice. No, no me voy a meter en ese grupo para nada, pero para que esto quede en todo caso accesible a vuestros compañeros que no asistan a la sesión de hoy, intenten en la medida de lo posible también de compartirlos en otro espacio. Yo no tengo problema que lo compartan aquí, pero a lo que voy es que hay compañeros que a lo mejor no se conectan y tampoco visualizan la clase y no se enteran. ¿Mm? Vale, nada, esa fue una broma. No, no voy a meterme en ese grupo, no se preocupe. Bien, entonces, ¿alguna pregunta en relación con el contenido de la asignatura? ¿Alguien que necesite alguna definición extra como para ubicarse en tiempo y espacio de lo que va a formar parte de nuestro universo? ¿O está todo claro? Claro, en principio, en todo caso. Vale, perfecto. Parece que no hay ninguna pregunta. Entonces, ese es el contenido de la asignatura. Obviamente, ya cuando vayamos abordando cada una de las unidades, vamos a ir abriendo un poco más el melón. Metodología de las clases. Las clases simples, es decir, las sesiones simples, que vamos a tener por regla general, hoy es una excepción porque iniciamos la asignatura, duran 60 minutos. 60 minutos son 60 minutos oficiales, que algunas veces serán más de 60 minutos porque se arma un debate o porque hay alguno de ustedes que quiere compartir algún ejemplo o hay algún comentario extra o yo también me voy un poco más allá porque merece un poco más de explicación tal o cual tema. Entonces, en principio son sesiones de 60 minutos, pero alguna vez puede durar un poquito más, incluso alguna vez también un poquito menos, pero no mucho menos. Y las clases de 120 minutos son clases extraordinarias que vamos a tener puntualmente en distintos momentos de la asignatura, perdón, del cuatrimestre, que están vinculadas o con la presentación de la clase, más que de la clase, de la asignatura, que hoy hacemos una sesión doble por esa razón. Algún día tendremos una sesión doble porque vayamos a referirnos a alguno de los casos prácticos que ustedes tienen en la evaluación continua o porque sea un día puntual que haya que desarrollar toda una unidad temática completa y que se necesite dos clases para su desarrollo o se desarrollen dos unidades que van muy relacionadas y que necesiten desarrollarse una detrás de la otra para que no se pierda el hilo, entre otras situaciones que pueden presentarse y que vayan a fundamentar una clase de 120 minutos. Pero esto ya está calendarizado, es decir, no, yo no asumo las clases de 120 minutos de manera arbitraria, es decir, bueno, hoy se me ocurre dar 2 horas de clase y doy 2 horas de clase. No, no se preocupen, en ese sentido, ustedes van a estar avisados, obviamente, la sesión que viene es una clase de 120 minutos. Ustedes pueden conectarse a las dos clases juntas o a una clase sí, a la otra no, o conectarse solamente para la segunda clase. Ustedes administran vuestro tiempo, ¿eh? Si en ese sentido tienen total libertad. Y también seguramente tendremos alguna sesión doble cuando realicemos una clase de preparación de examen. Es decir,
cuando vayamos a hablar del examen y nos vayamos a poner un poco serios en esa materia, ¿no? Y ya empezar a pensar en que hay que esforzarse un poco más para preparar y tener éxito en el examen. Entonces, allí vamos a tener también una sesión doble, que será de preparación de examen y seguramente también una sesión de contenido. Bien, la metodología o más que metodología, la dinámica de la clase consiste en una exposición por parte del profesor, en este caso de la profesora, lo que no significa de que ustedes no puedan levantar la mano, no puedan intervenir en el chat. En todo caso, nunca activen en el micrófono sin levantar la mano, por una cuestión de orden y de respeto entre los que estamos dentro de la sala, ¿no? Yo, según vaya viendo de que hay que terminar una idea y luego darles paso para que ustedes hagan su comentario o su consulta, iré administrando la intervención. Pero ustedes pueden ir a decir, bueno, yo quiero hablar, quiero preguntar algo justo a raíz de lo que usted está explicando en este momento. O quiero comentar un caso práctico de lo que usted en este momento está compartiendo. Entonces, yo terminaré la idea seguramente y les daré paso. Si eso no sucede, es decir, si ustedes entienden de que, bueno, no hay que hacer ninguna intervención por vuestra parte, no pasa nada. Al finalizar la explicación de todo el contenido de ese día, ustedes también tendrán un momento en el que yo les voy a interpelar o decir, bueno, algún comentario, alguna idea, alguna consulta, alguna duda, alguien quiere proponer, debatir sobre alguna temática que se vincula con este tema, y ahí será el momento en que ustedes pueden también intervenir. Y en relación con este apartado que dice apuntes de la clase para consulta posterior, bueno, esta es una cuestión un poco práctica para que nadie se quede con las ganas de preguntar algo o de compartir algo. Fruto de la experiencia, siempre se presentaba el escenario de que hay veces que, bueno, la clase se está por terminar o ya va llegando a su fin y hay algún comentario o alguna pregunta que no merece una respuesta breve o que no puede ser respondida por un sí o por un no, sino que merece una respuesta un poco más detallada, con ejemplos, etcétera. Entonces, en esas situaciones, cuando ya no va a haber tiempo para desarrollar la respuesta o ya no va a haber tiempo para continuar con el debate, en esas situaciones yo siempre les recomiendo que en el chat ya dejen puesta la pregunta, la consulta o el comentario. Cosa que yo pueda recoger del chat esas preguntas que no han podido ser abordadas en esa clase y las comparta en el foro. Es decir, que no quede nunca nada en el tintero. Es decir, que todas las cosas se vayan ya resolviendo a medida que va pasando la materia, ¿sí? A medida que va pasando el tema. Que no quede nunca nada pendiente o que no se acumule nada. Entonces, si no se puede aquí, pues lo trasladamos al foro. Lo pueden hacer ustedes o lo puedo hacer yo. Pues yo siempre repaso el chat a lo último y veo alguna cosa que haya quedado ahí por ahí descolgada en un limbo, la rescato y la llevo al foro, ¿sí? Para poder ofrecer una respuesta y también para que los compañeros puedan leer y también puedan intervenir. Muchas veces las intervenciones que sirven de consulta posterior están vinculadas con algún ejemplo, con algún caso práctico. Entonces muchas veces ustedes comparten sistema legal, porque forman parte del mismo Estado. Bueno, yo también vivo en Colombia, o yo también vivo en Ecuador, o yo vivo también en España. Entonces, sobre la base del tema que les pueda resultar común o familiar con un compañero, muchos de ustedes también intervienen en los foros para abonar un poco más a ese comentario del compañero o para ofrecer quizás un argumento contrario. Entonces, tengan en cuenta que existe siempre esa posibilidad de preguntar a través del chat para que eso se pueda continuar en el foro. Evaluación continua. ¿Qué se puntúa o cuáles son las opciones y oportunidades que ustedes tienen para obtener ya un puntaje o ir sumando nota en la evaluación continua? Asistencia a 2 clases en directo a lo largo de la asignatura. Cada asistencia se evalúa con 25 puntos, o sea, 0,25 puntos. Esta asistencia no la realizo yo de forma manual, esto queda registrado dentro del sistema y cuando finaliza la asignatura, el sistema computa todas las asistencias de todos los intervinientes
dentro del sistema y ya coloca allí un número, una cantidad determinada del puntaje, ¿no? Si asistieron a una o a dos sesiones. Otra forma que tienen de ir sumando puntos son los test de cada unidad temática. Cada unidad temática va acompañada como de una especie de prueba al final que les ayuda no solo a refrescar ideas, en términos de que tienen que reflexionar para responder, ¿no? Para seleccionar la respuesta correcta, sino que también les ayuda a hacer una especie de repaso o de entrenamiento de cara a lo que va a ser luego el examen, porque el examen está vinculado con preguntas tipo test y los test de cada unidad temática también tienen esta modalidad. Entonces ustedes ya cuando lleguen al examen van a estar bien familiarizados con esa modalidad. Luis, Sí, profe, yo tengo una pregunta sobre el test. sí, Yo vi que la evaluación dice que es nota más alta. ¿Hay un límite de intentos si uno no llega al 10 de 10 del test? No sé si me expliqué bien. creo, sí, creo que solamente se puede un intento. Porque como dice nota más alta, ya yo he hecho un par de tests y he hecho varios intentos. Pero no sé si hay un límite de Ah, intentos o me toman la primera. Pero como ah, dice más alta, a lo mejor puedo hacer la última que tuve mejor nota. exacto, de las que hayas hecho, exactamente, de las que hayas hecho te tomará la mejor nota. Sí, Yo pero... tenía entendido que era solamente un intento, pero lo que me estás diciendo tú, que ya has hecho varias, lo que posiblemente signifique de que sean varios intentos. No creo que exista un número determinado de intentos, según lo que me estás diciendo, Luis, Ajá. no creo que exista un número determinado de intentos, sino que debe ser un número ilimitado de intentos, porque los test tienen un cierre en una fecha determinada, que es cuando finaliza la asignatura. Entonces, lo que me hace pensar de lo que me estás diciendo es que seguramente ustedes pueden hasta el final de todo intentar todas las veces que quieran y el sistema les va a tomar la mayor nota que hayan obtenido de esos 10 intentos, por ejemplo. Ok, perfecto. Creo, por lo que me estás diciendo. Yo creía, por hasta donde yo sabía, que era solamente un intento. Seguramente habrán cambiado ese sistema de evaluar los test y ahora deben ser intentos ilimitados hasta una determinada fecha. Una vez que se cierra la fecha, ya no hay más intentos y de todos esos intentos se toma la nota más alta. Mm, Igual me voy a ok, informar al respecto. Tú sigue gracias, profe. intentando. Sí, no, por supuesto. Tú sigue intentando hasta que te salga la máxima nota. Yo haría lo mismo. Bueno, muy bien. Gracias por preguntar porque me genera eso algo algo por consultar a logística. Bien, en relación con la actividad de evaluación continua, ya donde hay que ensayar ideas, pensar y escribir algo y enviar. Hay dos actividades, una es individual y la otra es grupal. La actividad individual consiste en visionar o en visualizar una entrevista, un vídeo que tienen allí ustedes dentro del aula virtual, referido obviamente a esta actividad. Es una entrevista que se le realiza a la profesora Alicia Gil Gil sobre una temática determinada. Ella habla sobre un punto de la resocialización de determinado tipo de delincuentes y la actividad está vinculada con la delincuencia económica y por ende está vinculada con el delincuente económico. Ustedes no tienen que tomar la literalidad de la entrevista, sino el fondo y el fundamento de lo que es la resocialización de determinados delincuentes, determinados perfiles delictivos. Sobre la base de esa visualización de la entrevista a la profesora Gil Gil y sobre la base de todo el material que ustedes quieran consultar, el material de la asignatura, libros de derecho penal económico, manuales o artículos científicos que encuentren en bases de datos, noticias
relacionadas con el derecho penal económico, jurisprudencia relacionada con el derecho penal económico, que obviamente esté relacionada con esta actividad, ¿no? Ustedes pueden valerse de cualquier fuente. Eso es lo ideal en realidad. Que ustedes puedan abonar desde el punto de vista de fundamentar todas sus respuestas, no solo en lo que dijo la profesora Gil Gil, sino en lo que dijo la jurisprudencia en tal sentido, o lo que dice tal autor en tal libro o en tal estudio, etcétera. Si no se limiten, es aquí donde ustedes pueden consultar de todo. El día del examen, el único lugarcito que van a tener como fuente de consulta va a ser su propia cabeza. No van a tener recursos a disposición. En cambio, para realizar las actividades de la evaluación continua, sí. Ahí pueden abrir todos los libros y recursos que ustedes necesiten. Esta actividad, que es individual, se puntúa con 5 puntos y su fecha tope, límite para entregar la actividad es el 25 de mayo. No significa que tienen que subir la actividad el 25 de mayo. Ustedes pueden subirla si quieren mañana. O sea, si ustedes se ponen hoy súper entusiasmados a realizar la actividad uno y la quieren subir ya, lo pueden hacer perfectamente. Es decir, la fecha, en todo caso, límite para poder subir esa actividad es el 25 de mayo. Algo por comentarles en relación con el uso de la inteligencia artificial en las actividades de evaluación continua. Está perfectamente permitido el uso de la inteligencia artificial. Algunos lo utilizan, otros no lo utilizan. Para aquellos que utilizan, lo pueden hacer de manera libre. Lo que pasa es que lo tienen que hacer de una forma honesta y de una manera responsable. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que uno busque en la inteligencia artificial, porque nos sirva como primer interlocutor, como, bueno, necesito yo buscar alguna cosa vinculada con la resocialización del delincuente cuello blanco, entonces, bueno, le envío una orden a la inteligencia artificial me arroja una serie de datos y de información, todo tiene que pasar por mi verificación mental. Es decir, yo tengo que evaluar, analizar y mirar todo lo que la inteligencia artificial me ha arrojado en los resultados. Es decir, no puedo copiar y pegar y ya está. Esto es lo que se pregunta aquí y esta es la respuesta. ¿Por qué lo digo? Bueno, primero por una cuestión ética, que el contenido lo tienen que elaborar ustedes, aun cuando hayan usado una herramienta que les ayude, o sea, el uso de la herramienta está perfectamente permitido, pero al mismo tiempo también la inteligencia artificial no necesariamente puede arrojarles resultados acertados, entonces muchas veces arroja disparates. Y si ustedes no controlan lo que luego responden, esa respuesta va a ser totalmente incorrecta. Entonces, revisen, sobre todo cuando consultan fuentes, revisen de que esa fuente existe. ¿Cuántas veces yo he leído trabajos de fin de máster con 4, 5, 6, 7, 8 o 10 libros inventados por la inteligencia artificial que son inexistentes? Tengan en cuenta que los profesores de Derecho Penal tenemos un universo en la cabeza que son los autores que hablan sobre una determinada materia. Entonces, cuando a mí me dicen, fulano de tal escribió este libro y yo lo cito en la página 14, me dicen, este libro no existe. ¿Por qué? Pues la inteligencia artificial ha arrojado un resultado totalmente erróneo que ustedes no han tenido la prudencia de revisar si ese libro o ese artículo realmente existe, ¿no? Entonces, ojo con el uso de la inteligencia artificial porque les puede traer problemas, o bien un suspenso, o bien obviamente la reducción de la nota. Entonces, cuidado porque se presta a que muchas veces, sin querer, sin mala intención, se cometan esos errores. Omar, has levantado la mano. Te escuchamos. Hola Lorena, mucho gusto. Buenos días con Igualmente. todos. Muy buenos días. Eh, Gracias por la palabra. Solo dos consultas básicas en cuanto a las actividades. Sí, Estaba descargando la actividad individual y tengo entendido que hay que ver una entrevista, sí, pero al momento de descargar las indicaciones y demás, se descarga un archivo en Word. No sé si sea una particularidad mía o esté haciendo algo mal. sí. El hecho es que se descarga un documento en Word que genera un enlace para acceder a la entrevista, pero no arroja ningún resultado. Entonces Ah, no sé si es que estoy haciendo algo mal o
es problema del sistema, no, no sé, me quedó esa inquietud, por eso me atreví a levantar la mano. No, no, Eso está por muy un bien. lado. Sí, sí, está Y muy por bien. otro lado, en cuanto a la actividad grupal, ¿cómo va a ser la conformación de los grupos? ¿Usted nos los dice o lo hacemos deliberadamente nosotros? Eso no me queda muy claro. Vale, vale. Gracias. Vale, gracias a ti, Omar, por las dos consultas. Que la segunda consulta no te haya quedado en claro es que todavía no me refería a eso y ahora te va a quedar en claro cuando me refiera a eso. Todavía no llegué a ese punto. Y en relación con lo primero, ya mismo yo voy a dejar de compartir esto y voy a ir a mi aula porque quiero comprobar lo que estás comentando, porque si no hay que hacer algún tipo de solicitud para que activen lo que no está activado. Entonces, déjame revisar esto y vale, qué raro esto acá. Bien, en vuestra aula, esperen, no, en vuestra aula, ustedes hay una pestaña arriba que dice bienvenida, programación semanal, temario, recursos, clases, foros. ¿Eso logras localizar, Omar? Sí, exactamente. Me ubiqué justo en la parte que dice, si no estoy mal, tareas Vale, o no, sino actividades y test. actividad IT, vale. Exactamente. Allí vas a tener la actividad IT con el Word y todas esas cosas que tú me comentabas. Pero luego Exactamente. vas a encontrar otra pestaña que está antes de actividad IT que se llama recursos audiovisuales. Ah, ok. Y fíjate allí que allí están eh, los vídeos de las actividades. Espera, es tema uno, régimen de inversión, tema 3, la fuente del derecho penal, el dolo, la teoría del dolo, pena y... Vale, el tema es el tema 8. A ver si yo les puedo compartir pantalla. Ustedes díganme si lo visualizan o no. Sí, ¿Lo ven? yo sí lo visualizo. Vale, genial. Si lo visualiza uno, entonces lo tiene que visualizar todo. Vale, esta es mi aula. Muchas veces los profesores tenemos una configuración diferente porque tenemos que corregir, tenemos permisos distintos, pero normalmente es más o menos lo mismo. En la pestaña de recursos audiovisuales, ustedes van a encontrar como unos vídeos. Dentro de esos vídeos, el tema 8 que dice penas y reeducación de condenados por terrorismo, es la entrevista a la profesora Gil Gil. ¿Lo ves, Omar? Lo puedo ver en su pantalla, pero en mi plataforma, no sé si es que, vuelvo, sea una particularidad mía, pero en mi plataforma no está cargado aún nada. No sé si es que algún compañero Ah, amablemente vale. Qué pena, es pueda que se demora corroborar en eso. cargar. O sea, como que Ah, salte y vuelve a ingresar y darle como un tiempito, porque él se demora en cargar como todos los videos. Hay 10. Sí, Hay porque 10 sí videos y sale. el 8, en efecto, cuando uno lo abre, abre la mesa de debate con la catedrática de Derecho Penal y Criminología, la profesora doctora Alicia Gil Gil. Vale, chévere, Natalia. Entonces ya lo vuelvo a hacer. Muchas Listo, gracias. con gusto. Muy gentil. vale. Gracias. Genial, genial. Vale, ahí una compañera te ha... Gracias, Natalia, por responder. Claro, hay una compañera que te ha dicho, tarda en cargar o de descargar en realidad el vídeo. Entonces, dale un tiempito, ¿eh? De todas maneras, si vos ves que la cosa no se resuelve, no solamente avisa a tu mentora, sino que coloca un mensajito en el foro, cosa de que yo también esté informada de que hay ahí un problemita técnico, porque a lo mejor eso te pasa a ti, pero también a otro compañero. Pero bueno, en recursos audiovisuales pueden encontrar todos los recursos y, y avísenme si hay algo que está fallando. Bueno, y en relación con tu segunda pregunta, vamos a volver a compartir
y vamos a iniciar ahora el comentario al trabajo grupal y ahí ya te responderé todo lo que has consultado. Bien, entonces, en relación, esperen que me ha movido este aquí. Vale. Entonces, esta actividad individual, que es una entrevista a la profesora Alicia Gil Gil, ustedes lean en qué consiste la actividad, obviamente una serie de pautas que ustedes tienen que contestar, ¿no? Unas respuestas que tienen que elaborar y compartir dentro del documento, y tienen que contextualizar esas preguntas sobre la base de lo que la profesora Alicia Gigi dijo, pero no se limiten a lo que dijo ella, ¿eh? También son libres para consultar otro tipo de recursos. Bien, actividad grupal, el proyecto transversal. El proyecto transversal, en su momento ya vamos a tener una explicación del contenido de este proyecto transversal. Ahora no hace falta que hablemos de eso porque todavía falta para poder referirnos al proyecto transversal. Necesitamos avanzar un poco en la asignatura para referirnos al mismo. Pero en todo caso, lo importante es que ya desde el momento uno tengan en cuenta que el trabajo grupal es un trabajo grupal. Ustedes van a recibir un correo que ya en su momento se les enviará a cada uno, en donde se les asigna un grupo y tienen que contactar con los compañeros del grupo o compañeros del equipo y empezar a trabajar en ese proyecto transversal. Los trabajos grupales son grupales, no individuales. En cuanto a su entrega, ustedes ya internamente se podrán organizar como les parece. Es decir, ahí yo no intervengo. Si hay alguien del grupo que se hace cargo de todo y quiere hacer todo el trabajo, pero después figuran todos los del grupo, eso a mí no me compete saber. Es decir, ustedes pueden hacer lo que quieran en ese sentido. Si trabajan todos, eso es lo ideal, ¿no? Si trabajan solamente dos, pero después también figuran cinco, eso es cosa de ustedes, cómo ustedes se administren. El tema es que siempre el trabajo grupal tiene que ser presentado por todos los miembros del grupo, ¿no? Es decir, no solamente Juan sube el trabajo al grupo, porque a lo mejor Juan es el que estuvo más comprometido, ¿no? Y el que le gusta hacer todas estas cosas, ¿no? Y entonces sube el trabajo del grupo a su casillero, es decir, a su perfil, sino que también lo tiene que hacer Pedro, Evarito, Susana y Lidia. Todos tienen que subir el trabajo grupal y tiene que ser el mismo trabajo en todos. No es que uno dice, no, a mí no me gusta la forma de escribir de fulano, así que yo lo voy a adaptar a mi estilo de escritura. No, yo quiero agregar algo sobre un manual de derecho penal económico que yo leí, que a mí me gusta la cita de fulano de tal, así que yo lo voy a poner acá. No, a mí no me gusta el tipo de letra que emplearon, pues voy a poner otro tipo de letra. Yo le voy a poner una carátula. No es que cada uno pueda hacer lo que quiere con el trabajo de grupo. El trabajo de grupo es el mismo para todos. Entonces todos suben la misma actividad con los nombres de todos los miembros del grupo. Aunque yo entregue la actividad, que Lorena Varela entregue la actividad, también tengo mis compañeros que han colaborado dentro del grupo, entonces yo tengo que poner el nombre de todos. A mí ya me sale luego en el perfil de cada uno quién es cada uno y ya le pondré la nota a cada uno. Pero los nombres de grupos tienen que aparecer en todos los trabajos grupales. Si ustedes tienen inconvenientes para contactar con sus compañeros, o bueno, los compañeros, algunos se dieron de baja del máster, otros no quieren presentar el trabajo, otros son un poco más flojos y no tienen muchas ganas de hacerlo y entonces tardan en responder, pero el tiempo pasa y ustedes ven o advierten de que el grupo no está teniendo dinámica, eso urgentemente a vuestros tutores o tutoras le ponen en conocimiento porque ustedes tienen que atajar este sentido de que eso se les vuelva en contra. Estadísticamente, no hay nunca, bueno, no hay nunca no, hay problemas grupales, pero son mínimos. Pero dentro de esos mínimos, lo curioso es que siempre se repite el mismo problema. Entonces, ¿cuál es el mismo problema que se repite? Muchas veces hay alguien que está comprometido con el trabajo en grupo, avanza en su elaboración, se pone en contacto con sus compañeros intervienen, pero no intervienen, sí, no, contestan, no contestan, llega el tiempo para entregar el trabajo, esta persona entrega el trabajo sola, porque lo ha hecho y se ha comprometido, el resto de compañeros no lo hace porque no hizo nada, y resulta que llegado al momento de corregir, yo no puedo corregir esa actividad. Y no porque yo no quiera,
Yo encantada les corrijo y les doy la retroalimentación que merecen. El problema es que, por reglamento, los trabajos grupales no se entregan de forma individual, excepto que la coordinación del máster haya autorizado esa individualidad. ¿Y eso cuándo va a pasar? Cuando se avise a tiempo, no después, no después del día de entrega. Dirá, no, yo entregué sola porque todos mis compañeros desaparecieron o porque al final terminé haciendo sola el trabajo. Eso lo tienen que decir antes. Entonces, ustedes atájense ya de la situación con tiempo. Vayan creando antecedentes. Es decir, hablen con vuestros tutores, avísenle, envíenle un correo, un WhatsApp o por los canales que ustedes tengan habilitados para hablar. Para que el tutor esté al tanto, pueda comunicárselo a la coordinación y la coordinación autorice que el alumno o la alumna tal puede entregar el trabajo de forma individual. Hay veces que se los reagrupa, es decir, se les suma a otro grupo que también está un poco en solitario, ¿no? Y entonces se agrupan un montón de alumnos que han quedado solos. Entonces, no se corten solo en ese sentido, a eso voy. Y muchas veces me encuentro, cuando llego a evaluar un trabajo, bajo el trabajo, miro, busco el grupo de esa persona, me encuentro con que ese grupo no hizo nada, no entregó nada y solamente está esa persona y yo a esa persona no le puedo corregir. Entonces, para evitarse esa gran desilusión al final del camino, después de haber hecho un esfuerzo, atájense de esa situación ya con tiempo y resuélvanla antes de la entrega. Bien. Otra cuestión, ya te voy a dar paso, Ignacio, déjame terminar esta idea. Otra cuestión, cuando ustedes entregan el trabajo grupal, y retomo la idea que acabé de mencionar antes, eh, no solamente lo entrega la persona que es como un poco la delegada, ¿no? La líder dentro del grupo. No, tienen que entregar todos, porque la nota es individual. El programa luego pondera todas las notas que yo subo. Yo no hago el cálculo final, no estoy con una calculadora así. Este se sacó 10, este se sacó 8, y ahora le pongo aquí, ahora le pongo allá. No, eso lo hace un software, eso ya está todo como informatizado. Lo único que yo hago es poner la nota. Y yo pongo la nota donde está el trabajo presentado. Entonces, si ustedes no me presentan el trabajo, aunque lo hayan hecho con el grupo, yo no les puedo poner la nota que le coloqué al alumno que subió el trabajo, porque ustedes no lo han hecho y en vuestro casillero no va a figurar ninguna nota. Entonces, todos tienen que subir el trabajo grupal. Y al mismo tiempo, si ustedes no lo suben dentro del plazo, porque piensan de que como ya lo subió el compañero, yo ya lo subo 2 o 3 días después, pasado el plazo, eso tampoco es válido. Será válido para que yo lo tenga en cuenta, pero no será válido para ponerle la misma nota que se le puso a la persona que subió el trabajo. Entonces, si la persona que subió el trabajo sacó un 10, porque está todo correcto y porque está bien desarrollado todo, seguramente ustedes, que entregaron 3 o 4 días después, no tendrán ese 10, porque la responsabilidad y el compromiso también forma parte de la nota. Tengan en cuenta esos detalles porque muchas veces no lo hacen malintencionadamente, obviamente no lo hacen malintencionadamente, sino por despistes y después, bueno, la nota se va reduciendo. Entonces, para evitar esos escenarios, tengan en cuenta todos estos consejos o recomendaciones que les hago. Ignacio, ¿quieres comentarnos algo? Buenas tardes. Sí, Buena. no me quedó claro si al momento de subir, ingresar el trabajo a la plataforma, se tiene que hacer al mismo tiempo, el mismo día, o bien da lo mismo el tiempo mientras se haga antes del plazo final. Es decir, pueden ser en Esa, días distintos, pero antes del total, plazo final. exacto. Esa es la respuesta. Ah, ya. Exacto, claro. Y sería un poco ya hasta arbitrario decir, no, todos tienen que subir en el mismo momento a las 23:58. No, cada uno lo hace cuando ya terminan el trabajo y dice, bueno, mira, esta va a ser la versión definitiva y cada uno va subiendo, siempre dentro del plazo. Ah, perfecto, muchas gracias. Sí, sí, no, gracias Ignacio. Todo esto ayuda, todas las consultas de ustedes ayuda a aclarar situaciones, porque a Ignacio se le ocurre esta duda ahora y a lo mejor también dentro de 2 días se le ocurre a otro y ya tiene la respuesta, ¿no? Bien, igual, cualquier duda, cualquier cosilla, a ver aquí en el chat, si no hay alguien que esté preguntando algo relacionado. Eh, vale, Mario, ¿tienes problemas de conexión? Bueno, espero que se resuelvan.
En todo caso, si no puedes visualizar bien la clase ahora porque se entrecorta o por lo que fuera, ya lo vas a visualizar en diferido. No te preocupes. Bien, entonces, si hay preguntas a posteriori, cosas que se les vayan ocurriendo después, tienen el foro a vuestra disposición para ir compartiendo esas preguntas. Los exámenes, y acá hay un tema interesante por comentar. Requisito básico, aprobar con 5. Requisito básico, aprobar con 5 significa de que el examen tiene que puntuar en algún punto 5 mínimo. Si ustedes se sacan 4,5, por más que hayan tenido una muy buena evaluación y hayan tenido 10, 10, 10, 10, 10, 10 y todo sea espectacular en la evaluación continua, lamentablemente, si no aprueban el examen, no se hace el cómputo final para la nota definitiva de la asignatura. Entonces, el requisito de aprobar la asignatura es que aprueben con 5 mínimo. Obviamente, mejor si sacan más nota en el examen, ¿no? Al mismo tiempo, la evaluación continua les va a ayudar a que el examen no necesariamente tenga que ser un buen examen. ¿A qué me refiero? Muchas veces uno no tiene tiempo para lo mejor, tiene tiempo para lo estándar. Y eso es perfectamente legítimo en todos los planos de la vida. Así que uno tenga una política de mínimos. Cada uno tiene su vida, sus cosas, sus responsabilidades, sus intereses, etc. Entonces, si ustedes quieren aprobar la asignatura con un mínimo, en el sentido de decir, bueno, con el mínimo esfuerzo, lamentablemente para aprobar la asignatura van a necesitar contar con algo en la evaluación continua, porque si ustedes se van huérfanos al examen sin respaldo de la evaluación continua, es decir, sin nota, en el examen se tienen que sacar arriba un 8. Y para sacarse arriba un 8, uno tuvo que saber muchísimo. Saber muchísimo en los términos de, bueno, de haber estado al tanto de la asignatura durante todo el cuatrimestre. Entonces, no es estratégico hacerlo, excepto que ustedes digan, no, no, yo una semana me encierro en mi casa y antes del examen me trago todo el conocimiento y seguro que me saco un 8 y hasta un 9 o un 10. Genial, si lo hacen, perfecto. Mi consejo siempre es ser precavidos, porque uno nunca sabe cómo le va a ir en el examen, ¿no? Por más que uno estudie mucho. Entonces, vayan haciendo esos pequeños puntajes en la evaluación continua como para tener un respaldo que no necesiten sacarse un 8 o un 9 para aprobar la asignatura. Y que si se sacan un 5 en el examen, como ya tienen nota en la evaluación continua, eso les va a servir para aprobar la asignatura. Eso a modo de recomendación. Cada uno después gestiona sus tiempos y sus intereses. El examen dura 90 minutos, es decir, 1 hora y media. Por ende, los exámenes están pensados, es decir, el profesor crea el examen, ¿no? Y formula el examen, está pensado para 20 minutos. Perdón, para 90 minutos. Entonces, las preguntas que van a tener ustedes en formato tipo test y también preguntas para desarrollar están obviamente pensadas y orientadas a que cualquier persona razonable, es decir, un alumno medio, pueda desarrollar ese examen en 90 minutos. Modalidad online y presencial. Esto ya forma parte de la elección que ustedes hagan, si se quieren presentar online o quieren acudir a algunas de las sedes de UNIR, según donde vivan, obviamente. Esto es perfectamente libre, es decir, en ese sentido, las dos metodologías tienen sus ventajas y sus desventajas. Yo soy más de los exámenes presenciales porque soy de la vieja escuela, pero en alguna medida también los exámenes online son más prácticos, uno está en su casa, en alguna medida está más distendido, no necesita trasladarse, asumir gastos, etcétera. Pero también desde el punto de vista de la experiencia personal, suele ser interesante también la presencialidad. Pero bueno, allí cada uno sabrá lo que es. Hay dos convocatorias, la convocatoria ordinaria la tenemos en el mes de julio, es decir, las clases las terminamos a fines de junio y ya en el mes de julio, al poco tiempo, tendremos los exámenes de la convocatoria ordinaria y para el mes de septiembre tendremos la convocatoria extraordinaria.
todo lo que ustedes hagan en la evaluación continua está vigente, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. Si ustedes no se presentan en la ordinaria por la razón que sea y se presentan en la extraordinaria, la evaluación continua sigue vigente. No es que ustedes pierden la evaluación continua por presentarse fuera de convocatoria ordinaria. En ese sentido, no se preocupen, ¿no? Y el formato, y aquí sí que es la parte que merece un poco más de desarrollo. El examen tiene dos etapas, dos momentos, el momento 1 y el momento 2. El momento 1 es la parte tipo test y el momento 2 es la parte de desarrollo. La parte tipo test es la que primero figura. Yo ya les he colgado en el aula virtual un documento donde está detallado el sistema de examen. Vamos a tener una sesión especial para eso, o sea que no se preocupen porque vamos a volver sobre eso. No obstante, ahora me voy a referir también a eso. Ese primer momento les va a aparecer a ustedes una parte tipo test y ustedes tienen que superar la parte tipo test para que el profesor a posteriori pueda corregir la parte de desarrollo. ¿Qué significa? Ustedes tienen la parte tipo test que la van a hacer y luego van a hacer la parte de desarrollo. Pero cuando yo tengo que corregir, si la parte tipo test no ha obtenido en la corrección de la parte tipo test un mínimo, que es el aprobado de la parte tipo test, entonces no se corrige la parte de desarrollo. Es decir, tiene un sistema de filtro el examen. Para poder corregir la parte de desarrollo, el profesor tiene primero que verificar que la parte de tipo test alcanza el aprobado. ¿Se entiende? En el documento que yo les compartí en el aula y que ahora les voy a compartir también, eso se explica con un gráfico, que puede que sea, quizás les ayude visualmente a interpretar lo que les estoy diciendo. No se puede corregir, es decir, no se corrige, si por reglamento no se corrige la parte de desarrollo que ustedes han respondido, si en el examen tipo test no aprueban con un 5, con un puntaje de 5. Sí, sí, entonces el profesor corrige la parte de desarrollo. Bien, me voy a referir a lo siguiente, al foro y consultas, que es un tema muy rápido, y luego voy a compartir ese documento que ya está en el aula virtual a disposición de todos. En relación con los foros y dudas, siempre hay un foro eje, que es el foro para que ustedes, todas las dudas que tengan sobre las clases, sobre algunas cuestiones técnicas, etcétera, lo puedan volcar allí. Pero también, según cómo vaya dándose la dinámica de la asignatura, yo voy a ir creando foros de contenido. Siempre hay veces que hablar de un tema ya más teórico, compartir ejemplos, etcétera, o confrontar realidades, no puede estar mezclado con el funcionamiento de la asignatura, porque si no, eso es como la caja de Pandora, ¿no? Uno no sabe allí toda la cantidad de cosas que hay y llegado el momento uno quiere consultar algo importante y no sabe dónde buscar o se tiene que leer todos los hilos de conversación. Entonces, para evitar ese totum revolutum dentro del mismo foro, si hay algún foro de contenido que merezca ser abierto para conversar sobre determinados temas, eso yo lo voy a abrir aparte. Y además también el foro que va a estar vinculado con los trabajos grupales, porque siempre hay preguntas sobre los trabajos grupales. Entonces, también para sacar toda esa información que suele ser abundante del foro general, voy a hacer un foro que esté vinculado a los trabajos grupales. Y también en su momento se va a crear un foro para los exámenes, donde se van a compartir recomendaciones para el examen, recomendaciones que están vinculadas con cómo preparar el examen, cuáles son los consejos para responder las respuestas tipo test, entre otras recomendaciones, además de ofrecerles modelos de exámenes para que ustedes vayan como entrenando. Estos modelos que se les va a ofrecer para entrenarse de cara al examen van a tener un contenido mucho más amplio en términos teóricos que el modelo de examen propiamente dicho. Es decir, el día que ustedes vayan al examen, vuestro examen solo va a versar sobre el contenido de la asignatura y sobre el contenido puntual de las ideas clave de cada unidad temática. Pero los modelos que ustedes van a tener a disposición para practicar para el examen
van a ser preguntas abiertas, aunque en la asignatura esa temática puntual se haya dado de una manera muy superficial o esa temática no haya sido muy desplegada. ¿Por qué los exámenes modelos o exámenes que son para entrenamiento son más amplios? Porque eso les va a dar un bagaje y un training mental que les va a permitir el día del examen tener más conocimientos de los que la asignatura les brinda. Obviamente todo está conectado, no les voy a hablar sobre filosofía en los modelos de entrenamiento. Los modelos de entrenamiento hablan sobre derecho penal económico y sobre parte general y principios internacionales del derecho penal económico. Pero es mucho más amplio, de forma tal que como ustedes esto lo van a tener para hacer a modo de entrenamiento, ustedes van a, para poder responder esos exámenes, que forman parte del entrenamiento, se van a poder valer de todos los documentos que quieran para responder. En todo caso, estos exámenes no puntúan porque es para entrenar, no es para puntuar, no forma parte de la evaluación continua. Eso es un añadido de la asignatura para todos aquellos que quieran, los que no quieran no, eso está claro, para que ustedes se entrenen, vayan como familiarizándose. Yo recuerdo en mi época de universidad, había un profesor de Derecho Constitucional que siempre nos entregaba, en ese entonces eran fotocopias, ¿no? Nos entregaba un montón de fotocopias de exámenes, de modelos de exámenes para que nosotros estudiáramos. Nosotros, lo que preparábamos la asignatura para el examen, nos pasábamos haciendo modelos. Y el modelo uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 20, el 50, ¡ay, tengo un nuevo modelo! Era como el mercado negro de los modelos. ¿Quién había conseguido un modelo nuevo? Con una figurita, de esas figuritas que de los álbumes que no se encontraban nunca y a completar modelo, a ¿Me completar llamaba modelo. bien? Sí, Mario. Mario, Ya. ¿quieres decir algo? Vale. Y recuerdo que, claro, uno después llegaba con el cerebro súper plástico y con los conocimientos ahí efervescentes el día del examen. Entonces, esos modelos de repaso o esos modelos de entrenamiento están pensados para eso, para que ustedes vayan moldeando la cabeza en alguna medida de cara a llegar bien entrenados el día del examen. Bien, Ignacio, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, una consulta. Sí, ¿Esos modelos de examen se van a cargar como documentos en la plataforma? exacto, exacto. Los voy a Ya. cargar en una carpeta, voy a cargar, ustedes van a poder descargar, van a poder ir haciendo los modelos, van a poder ir ensayando, sí. Y la última duda es, y respecto de estos autotest, no son tan amplios como estos modelos de examen, es decir, porque tengo entendido que los autotest son similares al examen en la forma de pregunta. Exactamente, son similares en la forma de pregunta y también en alguna medida están basados en el contenido de las ideas claves de cada unidad. No son la misma Eh, pregunta en todo caso, claro, claro, no, sí entiendo, perfecto. pero el contenido y la forma es similar, porque las ideas claves de cada unidad temática es un contenido limitado. En cambio, los modelos de examen van a tener un contenido ilimitado. Se van a ir más allá, porque para poder entrenar uno necesita mayor exigencia. Como cuando uno se está entrenando para, no sé, una maratón y va al gimnasio y hace un montón de cosas que no tienen que ver solamente con correr en la cinta. Hace unas dominadas, hace unos hip thrust, unos burpees y entre otros ejercicios, porque necesita entrenar el sistema cardiorrespiratorio, la flexibilidad, la resistencia, etcétera. Bueno, esto es lo mismo. El cerebro necesita mayor esfuerzo en el entrenamiento para poder rendir bien el día del examen, rendir en términos de mentales, ¿no? Y de resultado. Entonces, los modelos de exámenes van a trascender las ideas clave, pero siempre dentro del marco de lo que es la asignatura, y los exámenes autoevaluables, perdón, las preguntas autoevaluables que tú dices del aula, que puntúan en la evaluación continua, esos test eh, tienen obviamente el formato parecido al examen y también el contenido. Muy bien. Bueno, entonces, les comparto ahora lo que les comentaba del examen, que ya estaba en el aula virtual, ya figura.
para que comentemos las cuestiones que pueden generar dudas o consultas. Bien, ustedes van a encontrar esto en todas las asignaturas, en todo caso, eh, que es el formato de examen. Fíjense que aquí tenemos como una especie de tabla, yo le voy a dar un poquito más de zoom, en donde ustedes podrán ver que las respuestas correctas, desde la respuesta 1 a la respuesta 20, valen 0,25. Fíjense que si ustedes responden correctamente una pregunta, la nota del tipo test, o sea, de esa parte, va a ser de 0,25. Si responden 2, va a ser de 0,50, si responden 3, 0,75, así hasta llegar a 20. Y allí hay un aprobado. Bien. Si ustedes responden 20 preguntas correctas, claro, eso no lo saben. Eso lo van a saber después. Ustedes hacen todo el test. Pero para que yo pueda corregir o para que cada profesor pueda corregir, además la parte de desarrollo, donde ustedes ya elaboran una respuesta, el examen tiene que tener una puntuación de 20 respuestas correctas mínimo. A partir de la respuesta 21, la 22, la 23, la 24, la 25, fíjense que ya los números cambian, ya no hay una progresividad de 0,25. Ya, y aquí ya la respuesta 21 vale 5,6, si tienen 22 respuestas correctas vale 6,2, si tienen 23 respuestas correctas ya vale 6,8, si tienen 24 respuestas correctas ya vale 7,4 y si tienen 25 respuestas correctas ya vale 8 puntos. Es decir, si ustedes hacen las 25 preguntas correctas de la parte tipo T, si responden correctamente a las 25 preguntas, entonces el máximo puntaje que pueden obtener en la parte tipo test es de 8. La parte de desarrollo tiene un puntaje máximo de 2, que a su vez ese 2 es graduable, no es un 2 fijo, porque el desarrollo de la respuesta tiene diferentes niveles. Hay gente o personas que desarrollan una respuesta muy escueta, muy ligera, que según con qué ojos benévolos se los mire, bueno, se le pondrá algún tipo de nota, un 0,50, un 1, pero no un 2, porque no es una respuesta completamente desarrollada. Otras veces se desarrollan respuestas que son contradictorias. Otras veces se desarrollan respuestas que son impertinentes. Se le pregunta por, no sé, el concepto amplio y estricto de derecho penal económico y ustedes desarrollan la evolución del derecho penal económico. ¿Tiene relación? Sí, tiene relación. De hecho, lo vamos a ver que tiene relación. Pero no están definiendo en sentido amplio y en sentido estricto el derecho penal económico, sino que me están hablando de la trayectoria del derecho penal económico. Esa no es una respuesta pertinente porque no responde a lo que se le pregunta. Una respuesta impertinente no puede tener una nota. Yo no puedo poner un 2 o un 1 a esa respuesta que no está respondiendo a lo que yo le estoy preguntando. ¿Qué día es hoy? Las 7:15. Esa es una respuesta impertinente. Entonces, las respuestas impertinentes no tienen nota. Ahora, si dentro de esa impertinencia hay algo allá al inicio, o en el medio, o al final, que responde a algo de lo que se les pregunta, bueno, entonces algún puntaje dentro de ese 2, dentro de ese marco de 2, se les podrá sumar a la nota que hayan obtenido en el tipo test. ¿Se entiende esa gradualidad del 2? En todo caso, es un margen muy, muy, muy pequeño que tiene el profesor para evaluar la nota, evaluar la respuesta. No es un marco de 5, es un marco de 2, entonces no hay mucho margen. Pero tengan en cuenta que el 2 es como el 10 para la respuesta. Bien, esto tiene que quedar en claro, ya está en el aula virtual para que ustedes ya se familiaricen y sepan de antemano cómo es el sistema de evaluación. Y aquí las explicaciones que acabo de darles. No quería compartir la explicación porque en alguna medida quería concentrarme en la tabla y que ustedes se concentraran en la tabla. Pero bueno, aquí figura la explicación de lo que les acabo de mencionar.
Y algo más para añadir, las respuestas equivocadas o erróneamente seleccionadas no despuntúan, en el sentido de que no se resta ni tampoco se penaliza la respuesta incorrecta. Es simplemente como que uno pasa de largo. Eso no se cuenta. Bien, otra cuestión importante con la que también tienen que ir familiarizándose es que el día del examen no pueden contar con ningún recurso. Recurso, ningún soporte, sé yo, un elemento, un dispositivo electrónico donde ustedes puedan buscar cosas, donde puedan consultar cosas, o un código penal, o un libro, o los recursos de la materia, nada. Tengan en cuenta que el examen no permite por reglamento la consulta de ningún material. La consulta de cualquier material fuera de lo permitido, eso se penaliza con un suspenso directo. Eh, yo eso no lo penalizo en el sentido de que no soy la que ve esa consulta. Yo no estoy el día del examen con ustedes o con cada uno de ustedes para saber si ustedes han consultado recurso o no. Para aquellos que hagan el examen presencial, esa labor de monitorización la realizan los mentores y los profesores que están presentes en el examen presencial, y desde el punto de vista de los exámenes online, eso ya lo monitoriza el sistema SMOUL, que ustedes seguramente ya saben lo que es un sistema de monitorización de examen, para ver si ustedes están, no sé, abriendo internet, consultando Google o cosas por el estilo. Todo eso está prohibido. Si lo hacen, si se arriesgan, sepan de que en el hipotético caso de que se les pille, ¿no? Eso tiene un suspenso, y no solo un suspenso el examen, sino que en un suspenso la actividad de la evaluación continua, porque se entiende que es una práctica irregular. Entonces, eh, cuidado con eso, es decir, tengan cuidado porque no vale la pena, no vale la pena arriesgarse. Bien, hasta aquí hago una pregunta. Voy a abrir el chat porque creo que hay intervenciones. Vale, Jorge, me dices, ¿los exámenes son objetivos o de desarrollo? No sé a qué te refieres con objetivos. Eh, Doctora, buenas, disculpe, sí, estoy en trabajo ahorita, pero sin embargo tengo unos minutitos. Bueno, con referencia al examen, usted hace referencia que si uno utiliza cualquier instrumento físico, podríamos ser pillado en todo caso. ¿El examen se va a establecer una hora fija o es, no sé, porque el control, bueno, anteriormente era el profesor te controlaba en el aula, ¿no? Pero sin embargo, este es exacto. virtual, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso mío, que yo trabajo aquí en Perú de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de 8 a 1 salgo a almorzar. ¿Los exámenes a qué hora van a ser? Por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando, pero sin embargo, como es clase, me puede dar unos minutos y escucharlo simultáneamente, ¿no? Pero en caso de un examen, ¿cómo sería? Vale, las convocatorias de examen, eso de todas maneras, toda la logística de los exámenes, conexiones, esas cosas, ya el tutor o tutora se encarga de adoctrinarlos, por decirlo así, con toda esa información. Pero yo te voy a responder ya a un par de preguntas. En primer lugar, la convocatoria es en julio y siempre las convocatorias de exámenes se hacen viernes, sábado y domingo. Creo que son ustedes los que eligen de esos días Ah, los días que pueden realizar el sí, examen. claro, porque el tema no me podría, ahorita, por ejemplo, con lo que te hace referencia sobre el examen, no podría yo contestar un examen, ¿no? Porque estoy laborando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, con esa Exacto, aclaración, sería pues correcto los días no laborables, sábado y domingo, ¿no? Creo que es universal exacto, esto. exacto. Y al mismo tiempo también, Jorge, no solamente son 3 días que en principio la gente puede disponer de un tiempo para hacer exámenes, viernes, sábado y domingo, sino que también hay diferentes horarios. Entonces, yo tengo entendido que los exámenes online tienen como diferentes franjas en las que uno puede realizar el examen. Entonces uno escoge, bueno, yo me voy a conectar, qué sé yo, de 2 a 3:30, que yo de la tarde, ¿no? Y hay una franja seleccionada por uno en la que uno se va a poder conectar y prepara todo su escenario, ¿no? Para ese día, en ese momento. Es decir, hay muchas facilidades para todos. No es que si no te presentas tal día, en tal momento, no vas a poder hacer el examen. No, es bastante amplia las posibilidades que existen para hacer el examen,
Y si tú tienes un inconveniente puntual, y esto vale para cualquier compañero, de que en ese día, justo en ese momento, hay un compromiso totalmente impostergable y no puedes, por la razón que sea, puedes solicitar lo que es hacer el examen en diferido, es decir, reprogramar la fecha de examen, pero son casos muy puntuales, muy excepcionales. Eh, pero bueno, sobre toda esta cuestión, sobre los días de exámenes, la modalidad que ustedes vayan a escoger, la franja horaria que ustedes vayan a escoger, todo eso ya van a ser informados por parte de vuestros tutores y tutores. Bien, había otra pregunta en el chat, perdón. Cada test se correlaciona con una sesión de clase específica. Exacto. Ten en cuenta, Diego, que la asignatura tiene 10 unidades temáticas y luego hay 25 preguntas tipo test. Entonces, de esas 10 unidades temáticas, seguramente cada unidad temática tendrá 2 preguntas representadas en el test, mínimo. No es que ustedes se van a encontrar con un examen tipo test en donde las 25 preguntas sean todo el tema 1. No, todos los temas tienen una pregunta dentro del examen. Entonces, mínimo 2 preguntas de cada tema, porque son 10 temas y mínimo son 20 preguntas. Después, esas otras 5 preguntas, para llegar al 25, bueno, serán aleatorias de los diferentes temas. El contenido del examen, es decir, de lo que ustedes tienen que estudiar para poder hacer el examen, son las ideas clave de cada unidad temática. Esas ideas claves las ensayamos, los términos que analizamos dentro de las clases, pero es verdad que en las clases muchas veces nos extralimitamos del contenido, por razones obvias. Esto no es una repetición de lo que dice el contenido básico de cada unidad temática, no. Las clases son para desarrollar, ¿no?, ese contenido básico, darle unos tintes de mayor actualidad, contrastarlos con otros estados o con otros regímenes, etc. Entonces, todo lo que se ve en la clase siempre va a estar vinculado a las ideas claves, pero con un mayor desarrollo. De cara al examen, lo más práctico para ustedes es estudiar de las ideas clave de los cuadernillos, esos escritos que tienen ya de cada unidad temática. ¿Se comprende esa idea? ¿Sí? Perdón, yo no comprendí la idea de los cuadernillos. Son unos documentos que se van a cargar en la plataforma. No, ya están. Yo les llamo cuadernillos, son las unidades temáticas de cada... Ah, perfecto. el tema 1, el tema 2, el tema 3. Yo les llamo cuadernillos, porque no sé cómo decirles. Ah, sí, entiendo, profesora. Gracias. Sí, de nada, Ignacio. Son los PDF, pero pasa que PDF es el formato. Es el material de cada tema. Ustedes tienen tema 1, tema 2, son unos PDF donde está una carátula, luego tienen siempre un índice, un esquema y luego las ideas clave. Donde dice ideas clave y hasta donde termina ideas clave, todo ese es el contenido del examen. O sea, esa es la fuente de lo que después serán las preguntas de tipo test y las preguntas de desarrollo. Y después toda la sección de a fondo y bibliografía, eso es como para sumar, pero eso no forma parte del examen. Bien, como habrán visto, todo lo que se relaciona con el examen en cuanto al contenido, la forma de puntuar, de cómo nos vamos a conectar, etcétera, es un tema bastante amplio que genera dudas, que genera consultas, etcétera. Entonces, nosotros vamos a tener un día, porque está pensado dentro de la programación, en donde vamos a hacer un repaso de todas estas ideas generales que estamos hablando ahora, pero al mismo tiempo también ya vamos a estar avanzados en la asignatura y vamos a también poder hacer ejemplos. Así, bueno, poder ensayar a modo de simulacro algunas preguntas o algunas respuestas. Muy bien. Bueno, dejo de compartir esto. Tengan en cuenta que este material ya está, es decir, el examen ya está. Cuando terminemos las clases ya voy a subir la sesión de presentación, pero también voy a subir la primera sesión. Si no queda ninguna duda, o al menos ninguna duda relevante,
voy a pasar a finalizar la grabación de esta sesión de presentación, que llevo más de lo que yo me imaginaba que iba a llevar. Y vamos a comenzar con la unidad temática 1, que por razones obvias no la vamos a finalizar hoy, pero ya vamos a empezar a manejar este camioncito del derecho penal económico, porque si no, va pasando el tiempo y la asignatura hay que iniciarla. Así es que voy a dar finalización a esta grabación y voy a iniciar una nueva.